Hola mis niños, buenos días. Hoy en el Ven Sígueme de hoy vamos a tocar Doctrinas y Convenios, la sesión 84 del 26 de julio al 1 de agosto, que lleva por título El poder de la divinidad. Y vamos a cantar un himno, Fiel amigo es Jesús. Cerca está a los niños por doquier, manda su solaz. Reverentes todos hoy y con gran amor elevamos a Jesús. Himnos del honor. El sacerdocio es el poder de Dios. ¿Cuáles son el propósito del sacerdocio? La palabra sacerdocio tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante dicho poder, exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios, dada al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Las bendiciones del sacerdocio se hallan al alcance de todas las personas que reciben el Evangelio. El nombre del sacerdocio dice: en la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio. En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el sacerdocio Melquisedec y el sacerdocio arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época, se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, mas por el respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar la repetición muy frecuente de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se le confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Ahora vamos a hablar de la restauración del sacerdocio, porque es importante el por qué fue restaurado. Pues bien, pues dice así: la autoridad de Dios para organizar su iglesia y efectuar las ordenanzas de salvación
se perdió debido a la apostasía que ocurrió después de la muerte de Jesucristo y sus apóstoles en el siglo I. Sin embargo, fue restaurado por el Señor a José Smith por medio de mensajeros celestiales en el siglo XIX. Pues en la sesión de Doctrinas y Convenios, la sesión 84, se nos enseña los propósitos del sacerdocio y cuáles son sus funciones. En la sesión 84 leemos en el encabezamiento, dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, los días 22 y 23 de septiembre de 1832. Durante el mes de septiembre, los élderes habían empezado a volver de sus misiones en los estados del este y a informar de sus obras. Fue mientras se hallaban reunidos en esta época de gozo que se recibió la siguiente comunicación. El profeta la llamaba una revelación sobre el sacerdocio. Voy a leer unos versículos en donde habla acerca del sacerdocio y las funciones del sacerdocio y por qué es importante tener el sacerdocio. Y dice: una revelación de Jesucristo a su siervo José Smith, hijo, y a 6 élderes cuando unieron sus corazones y elevaron sus voces al cielo. Sí, la palabra del Señor concerniente a su iglesia, establecida en los últimos días para la restauración de su pueblo, como lo ha declarado por boca de sus profetas, así como para el recogimiento de sus santos sobre el monte de Sion, el cual será la ciudad de la nueva Jerusalén. El 18 dice: y el Señor también confirió un sacerdocio sobre Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Y este sacerdocio también continuará y permanece para siempre con el sacerdocio que es según el orden del Santo de Dios. Y este sacerdocio mayor administra el Evangelio y posee las llaves de los misterios del reino. Sí, las llaves del conocimiento de Dios. Seguimos leyendo los versículos desde el 20 a 21, 22, 26, 30 y 33, que también sigue hablando de las ordenanzas y del sacerdocio, ¿no? Lo importante que es tener el sacerdocio hoy en día. Y si seguimos leyendo, y dice: así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, que es lo que lleva de sobretítulo la lección de hoy. Y si sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad, no se manifiesta a los hombres en la carne, está claro, ¿no? Es importante tener sacerdocio, porque sin el sacerdocio no se puede hacer nada. Porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Y continuó el sacerdocio menor, que tiene las llaves del ministerio de ángeles y el evangelio preparatorio, el cual es el evangelio del arrepentimiento y del bautismo, y la remisión de pecados, y la ley de los mandamientos carnales, que el Señor en su ira hizo que continuara
en la casa de Aarón entre los hijos de Israel hasta Juan, a quien Dios levantó, pues fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. El versículo 30 dice: y además los oficios del maestro y diácono son dependencias necesarias que pertenece al sacerdocio menor, sacerdocio que se confirió sobre Aarón y sus hijos. Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios, de los cuales he hablado, y magnifica su llamamiento, son santificados por el Espíritu para renovación de sus cuerpos. Como estamos viendo, la sesión 84 habla todo del sacerdocio, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, no? Pues ahora voy a leer los versículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39, que habla más acerca tocante al sacerdocio. Y dice así: llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la descendencia de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor. Porque el que recibe a mi siervo me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponde a este sacerdocio. Aquí en las imágenes vemos una lámina donde una de las ordenanzas que se hace con el sacerdocio, ¿verdad? Y vemos que una de las cosas que se hace es la bendición y repartición de la Santa Cena. Vemos cuál primordial es tener el sacerdocio. Tenemos el sacerdocio menor, que es el Aarón, y el Melquisedec, que es el mayor, ¿no? Y dice así: las ordenanzas. Las ordenanzas del sacerdocio me ayudan a prepararme para vivir nuevamente con el Padre Celestial. Y vienen dos preguntas, ¿no? Dice: ¿por qué nos invita el Señor a participar en ordenanzas? Interesante, ¿no? El por qué, ¿no? La importancia de participar en las ordenanzas, porque son sagradas y son para nuestra salvación, ¿vale? Porque si no se realizan las ordenanzas de bautismo, ni las ordenanzas de participar de la Santa Cena, ni otras ordenanzas que se hacen, pues no podríamos ser salvos, ¿verdad? Y la siguiente pregunta dice: ¿cómo nos ayuda el sacerdocio a regresar al Padre Celestial? Está claro, ¿no? Es gracias a las ordenanzas que hacemos, ¿vale? Por medio del sacerdocio, como el bautismo, la imposición de mano para recibir el don del Espíritu Santo, ¿vale? La Santa Cena, las bendiciones de salud, hasta incluso otras ordenanzas que vamos a ver en la otra diapositiva que se hace en los templos, ¿no? Dice: las ordenanzas nos ayudan a recordar las promesas que le hacemos a Dios. Pues el presidente Daniel H. Oates nos dice: si participamos semanalmente y en forma apropiada en las ordenanzas de la Santa Cena, nos hacemos merecedores de las promesas de que siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Qué importante, ¿verdad? Dice: ese Espíritu es el fundamento de nuestro testimonio. Nos testifica del Padre y del Hijo.
nos recuerda todas las cosas y nos conduce a la verdad. Es la brújula que nos guía por nuestro camino. En esta lámina vemos cómo se hace una de las ordenanzas, como el bautismo, ¿verdad? Ahí vemos cómo se está bautizando a un niño pequeño. Bueno, a un niño ya de 8 años. Vale, porque es a partir de los 8 años que se realizan las ordenanzas a los niños. Pues bien, el bautismo. Hay una escritura en Doctrinas y Convenios, en sesión 39.6, y la escritura dice: y este es mi evangelio, arrepentimiento y bautismo en el agua, tras lo cual viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo, sí, el Consolador, el cual manifiesta todas las cosas y enseña las cosas apacibles del reino. Qué hermosa escritura, ¿verdad? Vemos cuál es importante es seguir con las ordenanzas, entre ellos el bautismo, ¿no? Lo importante es tener el sacerdocio. En versículo 64 dice: por tanto, así como dije a mis apóstoles del nuevo, os digo que toda alma que crea en vuestras palabras y se bautice en el agua para la remisión de los pecados, recibirán el Espíritu Santo. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Pues bien, como habíamos nombrado, aquí vemos una lámina de un templo, ¿vale? Porque también se hace ordenanza vicaria. Gracias al sacerdocio se puede realizar esas ordenanzas, ¿verdad? ¡Qué gran bendición! Dice así: ordenanzas religiosas que una persona viviente lleva a cabo a favor de una persona muerta. Estas ordenanzas se realizan en la actualidad dentro de los templos, pero son verdaderas solo si las personas por las que se lleva a cabo las aceptan, si guardan los convenios relacionados con ellas y si son selladas por el Santo Espíritu de la promesa. Vemos cuán importante, ¿no? Que las ordenanzas que se hacen gracias al sacerdocio, se hacen las ordenanzas vicarias dentro del templo, ya no solo por nuestros antepasados, sino por nosotros mismos también, porque también nosotros hacemos ordenanzas por nosotros mismos, nos sellamos como familia por la vida y por la eternidad. Qué gran bendición, ¿verdad? Qué gran bendición el saber que podemos sellarnos en familia, con nuestros niños pequeños, como matrimonio, y a nuestras propias familias. Es una gran bendición, y así damos cumplimiento a lo que dice Malaquías 4, ¿no? Que ellos no pueden ser salvados sin nosotros y nosotros sin ellos, ¿verdad? Y así. Pues bien, gracias a la bendición de tener el sacerdocio, se puede realizar en los templos, como bien he mencionado anteriormente, las ordenanzas vicarias por nosotros mismos y por nuestros antepasados. Pues aquí en esta lámina, aquí se le invita a los niños a hacer un pequeño cubo, ¿vale? Donde se nombra las ordenanzas salvadoras, las ordenanzas que hacemos, ¿no? Empezando por el bautismo, siguiendo por la imposición de mano para recibir el don del Espíritu Santo, siguiendo también por las bendiciones de salud,
también la Santa Cena, y vemos también otra ordenanza vicaria que es el sellamiento, el matrimonio. Y ahí hay unas escrituras que ayudan, ¿no? Que ayudan a los pequeñitos a poder entender mejor, ¿no? Lo que hemos repasado, lo que hemos visto en la clase que les acabo de impartir. Pues nada, mis niños, les quiero mucho y nada, espero que hayan podido sentir el espíritu y que hayan podido aprender mucho. Un besote muy grande, les quiero, cuídense.